este módulo, que se llama Desarrollo de las Soft Skills para la mejora de la empleabilidad, vamos a trabajar, como os decía, 3 aspectos. La diferencia entre hard skill y soft skill y cómo se relacionan con la empleabilidad. Algunas estrategias. Hay alguien con la mano levantada, ¿no? ¿Alguien quiere hablar o ha sido...? Es que a veces va con un retraso. ¿No? Bueno, si queréis hablar, abrí el audio. Estrategias para desarrollar algunas de las soft skills. En concreto, os he traído de comunicación, creatividad, trabajo en equipo, gestión de tiempo y, bueno, y algunas relacionadas con la inteligencia emocional. Y por último, estrategias para el aprendizaje a lo largo de la vida y en ella, bueno, pues el entorno personal de aprendizaje, que igual alguno o alguna ya conoce. De cada uno de los 3 módulos que están dentro de este módulo, es decir, cada una de las 3 partes, os voy a pedir que hagamos esta dinámica que se llama Twitter cooperativo. ¿En qué consiste? Bueno, sabéis que en Twitter se pueden poner mensajes de máximo 280 caracteres, es decir, se intenta que en pocas palabras se dé mucha sustancia, se diga mucho de lo que estamos contando. Yo lo utilizo con mi alumnado para la escucha activa, para fomentar la escucha activa, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que estar pendientes de lo que estoy diciendo y luego intentando resumir en pocas palabras lo que yo digo, los aspectos más relevantes de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Una vez, ¿cómo lo hacemos en clase? Ahora yo voy a empezar a contaros cosas sobre hard skill y soft skill y vosotros y vosotras vais a intentar sacar esencias de conceptos de los que yo estoy hablando. Y podéis o tuitearlo directamente en la red a través de, bueno, pues nombrando al CEP de Marbella, a mí, no sabía si Lidia quería que la nombrara, iba a ver un poco agobiada, si quiere que ahora ponga ella ahí también No me importa. y, y los hashtags de FP y estrategias, ¿vale? ¿Cómo iría luego el proceso? Pues si es en clase y el alumnado no tiene delante la posibilidad de Twitter, lo que se hace es utilizar POSIT. Entonces el alumnado va resumiendo en POSIT lo que estamos diciendo. Una vez que acaba un bloque temático que acabamos de explicar, lo que se hace es que se coloca todos los POSITs en un papel continuo, por ejemplo, y tienen que, por grupos o el gran grupo, categorizarlo, es decir, hacer nubes de conceptos. Es decir, si hemos estado hablando de diferentes cosas y los tweets van a ser de esas diferentes cosas, tienen que identificar qué tweets hablan de lo mismo. Una vez que han hecho esa categorización, se llama cat sorting, tienen que elegir un nombre para esa categorización y el tweet o los tweets que resumen mejor lo que se ha hablado. Con lo cual, además de propiciar la escucha activa, lo que estamos haciendo es que luego repasen lo que se ha trabajado, incidan en los conceptos básicos de lo que se ha trabajado. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es que vosotros y vosotras podéis empezar a tuitear desde vuestro móvil o desde el chat de aquí, simulando que es un mensaje de Twitter, con lo cual no puede ser más largo de 280 caracteres, y añadiendo, como os he dicho, nombrando al CEP de Marbella, no sé si Lidia ha puesto ya para que la nombre también en el chat, y mi nombre, venga, ponlo, y luego los hashtags de FP y estrategias. Bueno, como era muy largo, pues he puesto solo la primera palabra. FP estrategias. José María, sí, por eso estoy diciendo que el que no tenga Twitter lo va a tuitear a través del chat de aquí, del chat del Blackboard Collaborate, ¿vale? Es decir, simula que hace el tweet y lo manda aquí al chat, de manera que luego cuando abramos el chat también podemos leer esos mensajes, ¿vale? Todos los que no tengáis Twitter,
utilizáis el chat, ¿vale? Todo lo que no tengáis Twitter o no os apetezca, utilizáis el chat. De todos modos, hoy traía lo de Twitter, porque luego lo veremos en los entornos de aprendizaje, que creo que es una buena herramienta para aprender y compartir con compañeros y compañeras. Bueno, pues empezamos entonces. Si todo el mundo ya está preparado, empezaríamos por la dicotomía de hard skill y soft skill. No sé si os ha pasado que cuando vamos a buscar no sé si alguno lleva la FCT, ¿no? Y vamos a buscar empresas y alguna pues incluso quiere seleccionar el alumnado que vaya a su empresa y lo que nos suelen pedir la mayoría de las ocasiones no es el alumno o la alumna que tenga mayores calificaciones, sino que nos dicen, bueno, pues mándame a alguien que se vaya a comportar, que sea responsable, que sea puntual, que se adapte. Bueno, todas esas cosas son las que se denominan soft skills. La mayoría de las grandes empresas y de nuestro tejido productivo ahora mismo se fija muchísimo. La última feria que estuvimos de FP, pues tuvimos la oportunidad de hablar con personas que estaban en recursos humanos. Se fijan muchísimo en una serie de habilidades blandas que se relacionan, bueno, que sí que se relacionan con cómo nos relacionamos con los demás, con el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, que son transversales y, bueno, pues que mejoran la empleabilidad. Mejoran la empleabilidad porque ahora mismo son el foco a través del cual se elige a los candidatos, a las candidatas. Hay muchísimos estudios que llevan haciéndose desde hace ya bastantes años. Fijaros, el que os he puesto es del año 2018, aunque hablaba de las habilidades que tendríamos que tener en el 2020 y estructuraba como las habilidades básicas que buscan el 90% de las empresas, la flexibilidad cognitiva, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la gestión de personal, la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, que está muy relacionada con la creatividad, y bueno, la orientación al servicio, la negociación, el juicio, etcétera. Este estudio es del Institute for the Future, y perdonadme mi inglés, bueno, mi acentos, pero no es el único, ¿vale? Aquí os he traído otro estudio, que es el informe de SAT del 2017 para InfoJob, y también nos vuelve a hablar de las mismas habilidades, incluso pues ya nos decía que la adaptación al cambio es esencial y se ha demostrado con lo que acabamos de vivir, ¿no? Y esto es más reciente todavía, que es de hace, bueno, pues el 22 de septiembre del 2020, como nos indica que según las circunstancias actuales del mercado, según de todo lo que acaba de ocurrir, ahora mismo las empresas buscan gente que sea capaz, sobre todo capaz de adaptarse y que sea flexible a los cambios que se producen, que sea resistente a esa frustración que se le puede provocar a alguien por la situación tan compleja y tan dinámica que estamos viviendo. Dicho esto, vista la importancia que tiene, ¿qué hacemos desde la escuela, qué hacemos desde los institutos, en la FP, para que, bueno, pues para incrementar la empleabilidad de nuestro alumnado? He dicho que son una serie de habilidades que son transversales, es decir, que se podrían trabajar desde cualquier módulo que se compone un título, y lo que os voy a proponer son estrategias para trabajarlas a través de herramientas dinámicas específicas, pero también a través de metodologías que de manera intrínseca ayudan a trabajar este tipo de habilidades y nos permiten a la vez trabajar las hard skills, que son las competencias relacionadas con la profesión concreta, ¿no? Ya hemos terminado un bloque, esto sí es muy liviano. Bien, estaría ahí el tweet, los tweets, y habría que mirar los que habéis puesto. Hay un par de ellos, ¿no? Soft skill. ¿Algún mensaje, tú lo ves, Lidia? ¿Algún mensaje que resuma un poco lo que acabo de decir? Que fue un poquito de prueba porque he hablado muy poquito.
¿Los del chat o en Twitter? Sí, en chat o Ah, Twitter. ah, bueno, aquí hay varios. Importancia de las habilidades blandas, sinergia, 2 puntos, actitud más actitud, igual a actividad de calidad por parte de un profesional, Y capacidad de adaptación a las situaciones de trabajo y colaboración, habilidades transversales. Solo que aquí por el chat se ha puesto, que ahora estaba. bien, yo creo que un poco resume un poco la idea, que no es más que esa, sino que tenemos que darle un peso. Quizás una de las propuestas que yo intentaba trasladar el otro día era, bueno, me refiero a lo del Parlamento, era que había que darle un peso más, dado que las empresas y el tejido productivo así lo está exigiendo, quizás habría que buscar un peso superior o un espacio específico para el trabajo, para que no tuviéramos que un poco forzarlo de los módulos en alguna ocasión, y que encontráramos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se relacionara directamente con estas habilidades que, como hemos dicho, incrementan muchísimo la empleabilidad de nuestro alumnado. Vamos a ver cuáles son algunas de esas competencias que incrementan la empleabilidad, y vamos a empezar con creatividad. ¿Vale? Sí, es verdad, lo del espíritu crítico es algo que lo piden, pero también depende del punto en el que te encuentres para el espíritu crítico. Por supuesto, en una situación en la que eh, eh, tienes que tener creatividad y resolver problemas, el espíritu crítico es base, porque es el que te hace cuestionarte el status quo, y a lo mejor no se trata tanto de cuestionarte lo que te está diciendo el empresario o la empresaria que te está dirigiendo, sino el status quo de lo que te encuentras para poder mejorar la empresa, ¿no? Entiendo yo. José María está perdido y no sé, no he dicho nada. Acabamos de empezar y solo he hablado de habilidades blandas y habilidades duras, teniendo en cuenta que las habilidades duras son las profesionales y las blandas son las que se refieren al trabajo en equipo, a la creatividad, ¿vale? Eso es lo que estamos hablando, nada más. La flexibilidad, la adaptabilidad. Y solo hemos hablado de este concepto y de que las empresas ahora mismo pues son lo que más demandan son las habilidades blandas. La propuesta es trabajarlo de manera transversal en todos los módulos. Efectivamente, nosotros, el profesorado de FOL, sí que tenemos un espacio, pasa que es muy pequeñito si miramos los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, y la propuesta era de que eso se reflejara mejor en los desarrollos curriculares. Entonces, ¿cómo trabajamos la habilidad de blandas? Dos maneras. Una, haciendo un espacio específico para trabajar la habilidad, u otra, utilizar herramientas que de manera intrínseca trabajan esas habilidades. Es decir, como que estás trabajando otro aspecto y ya de paso se trabaja esa habilidad. La creatividad es una de las que más valoran y las que ponen casi en todos los estudios que podéis contrastar, la vais a encontrar. Y bueno, también hay muchos estudios que hablan que de la escuela se suele matar bastante la creatividad, es decir, que nacemos con una creatividad, un índice de creatividad bastante alto, y el hecho de intentar normalizar o protocolizar las cosas hace que las personas pues vamos convergiendo y al final vamos perdiendo fuelle en cuanto a la creatividad. Pero la suerte es que la creatividad es como un músculo. Entonces, si vamos al gimnasio, nos ponemos más fuertes y la desarrollabilidad también la podemos desarrollar, ¿vale? Se desarrolla. Hay gente que tiene un punto de partida diferente a otra, pero se nota muchísimo en un solo curso. Yo lo suelo utilizar en los dos cursos y al principio del curso al final se nota ya bastante cómo se ha despertado esa creatividad que tiene el alumnado que ya tenía, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues porque es una herramienta que te va a ayudar a resolver problemas, y además el hecho de tener un nivel de creatividad alto también te va a ayudar a tener un nivel de frustración bajo. ¿Por qué? Porque cuando encontramos situaciones complicadas en la vida o situaciones complejas, si somos capaces de ver con mayor facilidad la respuesta,
pues va a ser más difícil que lleguemos a esa situación de, bueno, de tristeza o de frustración. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la creatividad? Bueno, pues yo he puesto ahí una serie de definiciones. Es una actitud mental y una técnica de pensamiento, lo decía Barron. Es cualquier acto, idea, producto que cambia un dominio ya existente y lo transforma en uno nuevo. Y yo creo que esta definición que es súper difícil de decir el autor, es muy interesante en el hecho que nos indica que a veces la creatividad no supone una, o sea, es una innovación, pero utilizando cosas ya existentes, combinándolas y creando algo nuevo, ¿vale? Es una habilidad de relacionar y conectar ideas, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar dinámicas que permitan activar esa interconexión de ideas, ¿vale? De cosas que ya son existentes. ¿Cómo trabajo yo la creatividad en el aula? Mirad, yo intento trabajar el pensamiento divergente y creo que es muy importante el espacio. Ayer veía yo con bastante envidia un instituto de Madrid, que no sé si conoce, y es Tomás y Valiente, que ha transformado todos los espacios, incluso los espacios que van destinados al profesorado, y que te invitan, el espacio te invita también a hacer algo, te apetece estar más tiempo o no, o todo lo contrario. También te apetece reflexionar, descansar, te activa, te desactiva, porque estamos muy interconectados con el mundo que nos rodea. Entonces, diseñar espacios también promueve la creatividad. Estar en lugares más cómodos también nos puede promover esa creatividad. Y ahí me diré, bueno, pues que no puedo hacer otra cosa, porque yo el espacio que tengo es el que tengo y bueno. Ahora mismo, desde el Ministerio de Educación se ha prometido que van a intentar sacar pues subvenciones y ayudas para hacer aulas de creatividad y de emprendimiento, para que cada centro tenga al menos una. ¿Por qué? Porque se ha demostrado cómo se relaciona con el rendimiento empresarial y, en este caso, el rendimiento académico, que es el que nosotros buscamos. ¿Qué más cosas hacemos? Pues trabajamos el pensamiento visual, aprendemos a contar historias, que es esencial, construimos para pensar, hacemos prototipados, da igual el módulo, porque, o sea, da igual el título en el que estamos o el ciclo que están estudiando, todos hacen prototipos. Después, bueno, pues utilizamos visibles las ideas a través de algunas técnicas. Os voy a enseñar cuáles son las técnicas que vamos trabajando. Bueno, para entrenar nuestra creatividad, pues entonces tenemos que saber materializar las ideas, saber ver alternativas, combinar y usar el conocimiento previo, que eso también es importante que el alumnado sepa. Nuestra mochila, si la creatividad supone la combinación de historias, cuanto más sepamos, cuanto más ideas tengamos, más conocimiento tengamos, más posibilidades de crear cosas nuevas. Se trata de combinar. Entonces, no es incompatible saber mucho con ser creativo, de hecho, todo lo contrario. ¿Cómo entrenamos la creatividad? Pues, por ejemplo, suelo utilizar una estrategia metodológica que se llama Design Thinking, que hablé el primer día, que consiste en la generación de, bueno, se le plantea al alumnado un problema y tiene que resolverlo focalizando, empatizando en la persona, ¿vale? La persona a la que va la solución. Puede ser una persona o puede ser una institución. Por ejemplo, el centro educativo tiene un patio que no apetece estar y entonces se le plantea al alumnado la necesidad de diseñar el patio para que albergue las necesidades del alumnado. Pues el alumnado tiene que empatizar con quién va a estar ahí en ese patio y cómo le gustaría que fuera, y va a analizar el problema que tienen y van a intentar darle una solución a través de una serie de pasos que incluye, bueno, pues una fase de
de reflexión sobre el problema, de identificar bien cuáles son todos los aspectos del problema, una fase de ideación y una fase de validación, de manera que en poco tiempo podamos aportar por lo menos el prototipo, ¿vale? Y una vez que está esa idea, pues ya se sigue trabajando la idea o se convierte en un proyecto real. ¿Cómo más cambiamos la perspectiva? Pues lo hacemos también a través de dinámicas como el mapa de empatía, que se utiliza también mucho en marketing, cuando nos ponemos en la piel de otra, a quien va dirigido lo que vamos a diseñar, otras que son un poco más jocosas o que también, pero les enganchan mucho porque conectan con sus propios intereses, como la creación de un biorap o piensan, sienten, digan y hagan, que son dinámicas que nos permiten cambiar la perspectiva y empatizar con otros. Y así entrenamos esa creatividad. Son casos reales, no sé si el mensaje iba para mí, pero son casos reales. Estos son fotos de mi alumnado que está trabajando sobre esto este año. No va a ser viable porque si no me dirían mascarillas, las distancias de seguridad, pero son de cursos anteriores y ahí están buscando soluciones a diferentes problemas que habíamos propuesto a través de Design Thinking. El mapa de empatía consiste en plantearse, en medio se pone con quién queremos empatizar y luego se le hace te hace preguntas que te sitúe o que intentes pensar cómo pensaría esa persona, ¿no? Entonces, os voy a poner un caso real. Yo lo he utilizado en secundaria, en valores, y lo hicimos para trabajar el acoso. Pones en medio a la persona que está siendo acosada, a alguien que está siendo acosado, y ahora te hacen preguntas como ¿qué sientes? ¿Qué siente esa persona? ¿Qué piensa? ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Y tienes que intentar pensar pues, qué siente, qué piensa, qué escucha, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus esperanzas. Intentas analizar desde el punto de vista de otra persona que no eres tú para ver otras posibilidades, ¿no? Y se utiliza el mapa de empatía, ya os digo, se utiliza como punto de partida en marketing, de hecho, de donde sale la técnica, ¿vale? Sale del marketing para crear campañas que sean muy efectivas, relacionando, pues lo que se pone en medio es el cliente potencial o el target al que yo quiero dirigir mi campaña y se intenta pues analizar cuál es el mundo que rodea a ese target para poder diseñar una campaña adaptada que enganche mucho a esa persona. Pero nos sirve para trabajar muchas cosas. Ya os digo que yo lo he trabajado para sensibilizar sobre el acoso, o podría ser para diseñar cualquier proyecto, imaginando que en medio está el cliente al que va dirigido el proyecto que va, ¿no? Ya os digo, una vez que en el Design Thinking, además, se debe de construir para pensar. Estos son ejemplos porque no solamente los prototipos requieren, a veces incluso estoy en unos determinados ciclos que son servicios y también se puede, y me decían, maestra, ¿cómo vamos a prototipar? Pues se puede prototipar también un servicio porque lo que hacen es intentar pensar cómo físicamente se podría presentar el proyecto y luego tienen que saber defenderlo mediante una técnica de comunicación sprint y convencernos de lo que están haciendo. Todo esto está trabajando la creatividad, ¿vale? Y está de diferentes maneras y está a la vez, pues en mi caso que estoy haciendo emprendimiento, pues trabajando el módulo, la parte de hard skill, que sería el módulo, que sería creación de empresas, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer para entrenar la creatividad? Bueno, pues asociar ideas. O sea que la creatividad no normalmente suele ser la combinación de diferentes cosas que ya conocíamos, combinamos. Y yo les pongo esta frase que me parece muy interesante de Picasso, que dice que los artistas copian y los genios roban. Y bueno, y una frase que le decía a la maestra de mi niña, a
a ellas que le decía que copiar es elogiar cuando empezaban a pelearse entre todos y entre todas, porque se supone que cuando alguien te ha copiado porque tienes una buena idea, ¿no? Pues combinación de ideas. Los grandes inventos surgen de la combinación de ideas. Entonces hay que entrenar esa práctica, es decir, que el alumnado se acostumbre que cuando hay un problema, a lo mejor no tengo la solución aquí, pero sumando unas pocas me sale una nueva. Y eso lo podemos hacer a través de diferentes dinámicas, como por ejemplo la caja de las ideas o las citas filosóficas. Si queréis os cuento en qué consisten para que podáis utilizarlas. Yo las citas filosóficas duran muy poquitos minutos y muchas veces cuando tengo el módulo que dura, o sea, que lo tengo de 2 horas seguidas, lo suelo utilizar en medio o para romper el ritmo cuando llevamos mucha saturación. Consiste en que, en primer lugar, le digo a todo el mundo que dibuje un objeto en un trozo de papel. Venga, os voy a pedir que dibujéis un objeto en un trozo de papel si tenéis por ahí delante, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Lo tenéis? Que alguien diga sí, por ahí. Vale, un objeto, estupendo. Pues ahora, una vez que todo el mundo tiene un objeto, si estuviéramos físicamente, no sé lo que habéis dibujado, ahora podríamos enseñarlo, sería súper chulo, pero lo que hacemos es, yo le digo a todos y a todas, vamos a regalarlo, porque hay que ser muy generoso en esta vida. Y entonces, estamos de manera virtual y estas son las... Le regalaríamos nuestro objeto a alguien del chat, pues si hemos hecho una flor, pues se lo podemos dar a otra persona, ¿vale? O si hemos hecho una mesa o lo que sea. Y recibiríamos otro, porque todo el mundo tendría un objeto, pero que no ha sido el que ha pintado. Una vez que todo el mundo tiene su objeto, lo que hacemos es asociar a las personas, una al lado de otra, la que está sentada al lado de otra, y le pedimos que haga una frase filosófica con esos dos objetos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí me puede haber caído un reloj y una silla, y yo les pongo el ejemplo. Y digo, esperar a que pase el tiempo, o pasarse sentado mientras pasa el tiempo, ¿vale? Si teníamos que hacer una frase de estas que podíamos poner en Facebook o algo así, o como estado de las redes sociales, asociando esas dos imágenes y yendo también a la abstracción de lo que supone el objeto que tenemos. En principio, normalmente se quedan atrofiados, pero luego les encanta que de vez en cuando lo hagamos. Esto que parece que estamos jugando, efectivamente estamos jugando, pero también estamos ejercitando la asociación de ideas, ¿vale? La asociación de ideas, intentando combinar. La caja de ideas, eso es, una tetera que nos pueda el soporte de la sobremesa. Muy bien, si es que aquí hay filósofos y filósofas. Y la caja de las ideas supone que se ponen igualmente en 2 filas, se van metiendo color, textura, material, un montón de aspectos y luego se van cruzando para que tengan que inventar algo con diferentes cosas. También tengo juegos de combinación que he creado que podéis descargar, por ejemplo, de la página de Facebook, que lo tengo ahí todavía. Si entráis en la página de Facebook en fotos, hay un juego de creatividad que son un juego de tarjetas con una serie de retos. Son pequeños juegos de que se tardan 5 minutillos o algo así, lo que te ayuda un poco a romper cuando algo sea muy tedioso y a cambiar, por supuesto, a otra cosa, ¿vale? Y a la vez estamos entrenando un poquito la creatividad. Ya os digo, 2 maneras de entrenarla, una transversal, que sería a través de la propia metodología, que no, la metodología va a trabajar otras cosas, pero a la vez estamos trabajando la creatividad, o unas que son de dinámicas concretas, en las que sí solo estamos trabajando la creatividad, pero nos preparan también para cosas difíciles, ¿vale? Cuando tenemos que tomar decisiones, porque como ya os he dicho, es un entrenamiento. Otra de las técnicas que utilizamos de creatividad tiene que ver con hacerse buenas preguntas. Cuando estamos ante un problema, a veces tenemos que identificar bien en qué consiste ese problema y cómo podríamos salir. Entonces, aprender a hacerse buenas preguntas o hacer buenas preguntas es una buena habilidad relacionada con la creatividad. Yo utilizo esta técnica que no sé si conocíais, que se llama la técnica de Scamper y tiene que ver cómo
con las preguntas que va a hacer. ¿Cómo evaluamos esto? Creo que hay alguien que ha hecho una pregunta sobre cómo evaluamos en este caso las dinámicas. Ya he dicho que yo lo utilizo como un momento de quiebra. Si es metodología, en realidad va a estar, es un aprendizaje subyacente en el que tú, bueno, pues puedes tomar nota de determinados aspectos de cómo ha ido procediendo, intentar buscar, por supuesto, y tener en cuenta que para evaluar solamente podemos, bueno, podemos evaluar más cosas, pero calificar, solamente podemos calificar los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. Entonces tendríamos que ver en cuál de ellos se puede ajustar, si no, no podríamos. De todos modos, mi experiencia práctica es que en estas cosas suelen tener muchísima más motivación que en el resto, porque le rompe un poco los esquemas y suelen participar con mucho más ganas, con más proactividad y tienen, o sea, les da igual que no tenga el premio, el caramelo de la nota, porque normalmente participan con gusto y a la vez pues saben que están fomentando. Yo sí que se lo cuento, lo de la creatividad, le cuento sobre, bueno, pues le pongo lo que en los periódicos, lo que dicen las personas que seleccionan personal, de lo importante que es, hablamos de lo importante que es como para solucionar problemas y suelen tener motivación sin necesidad del caramelo de que haya una calificación. Como no es que requiera un tiempo muy grande, pues lo único que hacemos es un poco entrenarlo. Si encontrar algún punto, algún criterio de evaluación en el que podría encajar, pues entonces sí que le podríamos dar una calificación para el módulo. No podemos valorar, y esto es evaluación también, pero bueno, lo veremos el próximo día, no podemos calificar nada que no sea un criterio de evaluación. Puede calificar el comportamiento, por ejemplo, o la actitud. Lo que podemos es buscar algún criterio que tenga ese matiz actitudinal y que encaje en esto que estamos haciendo. Y entonces asignar o relacionar la actividad con ese criterio de evaluación para poder conseguir una calificación. Esa sería la única manera, ¿vale? Esta técnica, como os decía, se pone un objeto o algo y ahora le pides que en primer lugar sustituya. ¿Qué podemos sustituir? Aquí viene con el ejemplo del patio también. ¿Qué podríamos sustituir en el patio? ¿Vale? ¿Qué podríamos adaptar del patio para mejorarlo? Propon otros usos, elimina algo, combina elementos, modifica, reordena, es decir, le estamos habituando, es la generación de una habilidad de pensamiento que le abra un poco la mente a diferentes posibilidades ante un problema. Es decir, que intenta analizarlo desde diferentes puntos de vista. ¿Vale? Y más cosas para entrenar la creatividad. Yo utilizo una técnica que se llama Visual Thinking, que además tiene bastantes beneficios según las neurociencias, porque lo que intenta hacer el Visual Thinking es un proceso en el que el alumnado tiene que estudiar un tema o investigar sobre un tema y luego tiene que intentar plasmar lo esencial del tema en una especie de lienzo utilizando palabras clave e imágenes simbólicas de lo que quieren contar. Eso además, bueno, tiene un proceso que ahora ver, si lo único que tienen que explicarlo posteriormente les ayuda mucho a memorizar, pero además memorizar a largo plazo, que se les queda mucho mejor. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un esfuerzo mental, si se hace bien el visual thinking por parte, tienen que hacer un esfuerzo mental en identificar los aspectos clave que van a tratar, en agruparlos en categorías, que todo esto son procesos mentales que ayudan a reorganizar en nuestro cerebro lo que estamos aprendiendo, y luego en buscar la imagen asociada que les va al verla, les va a evocar el concepto, la historia que nos tienen que dar. Utilizan pocas palabras para que tengan que ejercitar también su comunicación y expresar, ¿vale? Yo el Visual Thinking lo utilizo siempre, todo el curso. En el blog tenéis una entrada y ahí
En esa entrada podéis profundizar en este aspecto, ver cómo se utiliza, qué pasos se dan, de hecho son las indicaciones que le doy a mi alumnado, que lo podéis utilizar directamente, ¿vale? Y nos sirve muchísimo porque luego, una vez que tienen el lienzo, ya os digo, exponen el tema de la investigación que han hecho, la solución al problema o lo que sea. No importa que sepamos dibujar, porque no es lo importante en el Visual Thinking. En el Visual Thinking lo importante tiene que ver con el proceso mental que tenemos que seguir, con las fases de pensamiento que nos llevan hasta el último dibujo. Luego hay una serie de técnicas para hacer la biblioteca visual y no es muy complicado. Incluso yo no dibujo bien y os voy a enseñar lo que yo hago, que esto, por ejemplo, son algunos de los que yo hago. Como colaboro en una televisión local, cuando tengo sección de educación, pues el guión que voy a utilizar para hablar lo creo en Visual Thinking y luego, pues con esas ideas tengo que desarrollar pues 20 minutos hablando, ¿no? Entonces, un poco es lo que yo trabajo con mi alumnado. Ya os digo que esto no es que sea el alumnado hace también cosas maravillosas, o he traído también algunos ejemplos, estos son cosas del alumnado. Incluso ya me atrevo a pizarras visuales cuando les voy a plantear lo que vamos a hacer en el día, que lo hago en la pizarra. Tiene muchos beneficios, pues como os decía, y sobre todo fortalece las habilidades de pensamiento y la capacidad de síntesis, que les cuesta muchísimo. Yo no sé si alguna vez le habéis dicho, resume esto, y lo copian entero porque no saben ir a buscar la esencia, no saben abstraer los conceptos básicos, y al principio arrancar les cuesta, pero como lo trabajamos en todos los trabajos, lo tienen que desarrollar en Visual Thinking y después presentarlo, al final cada vez lo hacen más rápido y les sirve mucho. También utilizamos otra cosa, Visual Thinking es una técnica que permite más creatividad, porque incluso la propia organización del lienzo también es un problema complejo que tengo que resolver para que quede contada la historia o narrada la historia visualmente bien, con un orden, pero existen otras técnicas un poquito menos creativas, pero que también las fomentan, como por ejemplo los mapas mentales. Los mapas mentales son una técnica que intenta también sacar la esencia de un tema, que tiene un creador que se llama Tony Buzan y sirve para, bueno, se pone en medio la idea central de lo que vamos a trabajar y luego se van sacando ramas. Cada rama es una categoría de temática y viene con un solo color. Yo he visto algunos mapas mentales que no cumplen con estas características. Si no lo cumplen, no se podrían llamar mapas mentales. ¿Por qué? Porque ha registrado esta técnica, ¿vale? Entonces, como os decía, se utiliza en el centro la palabra clave que vamos a trabajar y cada categoría de aspectos sale con una rama de un color diferente, de manera que visualmente vemos cuántas cosas diferentes se hablan. Por ejemplo, si vamos a hablar de viajes, la primera rama podría ser transporte, la otra alojamiento, ¿vale? La otra visitas culturales y la otra, bueno, pues alimentación o gastronomía. Y ahora dentro de la rama va del concepto más amplio a lo más concreto, se va ramificando, intercalando palabras clave con imágenes, otra vez como en el Visual Thinking, que nos evoquen conceptos, aspectos un poco más extensos, pero intentando que el alumnado no memorice por completo las cosas, sino las tenga que haber interiorizado y con la imagen se le evoque el tema y tenga que contar lo que ha aprendido sin leer todo. No sé cómo os exponen a vosotros o vosotras, pero a mí me pasaba muchísimo que salían con un montón de papeles y no paraban de leer, incluso los buenos alumnos y alumnas, ¿no? Estaban autolimitados por la necesidad de contar o de leer todo lo que estaba escrito. Ya no tienen nada escrito, tienen un mapa con 4 palabras y unos cuantos dibujos y tienen que saber hablar, saber explicar las cosas que han aprendido. O sea, se han librado de eso. Creo que son técnicas de aprendizaje muy, muy... Yo la utilizo con todos mis grupos, me da igual con secundaria, con FP, lo digo por la básica, por todo eso, grado medio, grado superior y todas las familias profesionales. En algunas cuesta un poquito más, en otras cuesta un poquito menos, en algunas son
hay verdaderos artistas, en otra, esta mañana ya hemos empezado y me han sorprendido los mecánicos. Creo que en automoción me ha salido un chico que es un artista, es su primero, que le hemos hecho hoy, el primero, y ya le ha quedado súper bonito. Pero ya os digo que no es el objetivo ese, sino que haya pasado ese proceso mental, porque les va a ayudar a que ese aprendizaje sea más significativo y que den tiempo, ¿vale? Os he dejado también diferenciando lo que es un mapa conceptual de un mapa mental y lo que es un mapa visual. Yo suelo utilizar mapas mentales y mapas visuales, que son los elementos, pero los mapas conceptuales nos sirven también cuando lo que tenemos que hacer es memorizar una serie de conceptos. Y como os decía, yo creo que es súper potente esa actividad si la hacemos, y fijaros, esto es una actividad transversal, porque lo que está haciendo el alumnado es estudiar lo que sea, por ejemplo, tipología de materiales, que decía el otro día la compañera, pues tipología de cementos o lo que sea, y ahora lo que me tiene que hacer es resumir todo lo que he investigado o todo lo que yo he explicado o todo lo que viene en el tema y plasmarlo en un mapa visual para luego exponerlo. Ya os digo, no tiene por qué ser dibujos infantiles ni nada, de hecho se utilizan ahora mismo en muchísimas empresas y lo que se hacen son monigotes representativos de la idea y punto. Ni hace falta que se utilice mucho color, de hecho hay alguna técnica que habla un poco de que se utilice el negro y algún color fluorescente para destacar algún rasgo y ya está. Como os decía, esto es mucho más potente si luego le sumamos, que también es una técnica de creatividad, pero a la vez es una técnica de comunicación, y por eso las voy a relacionar a otras soft skills, la capacidad de contar historias. Es decir, enseñar el ser humano aprende a través de las historias. Ahí están pues las fábulas que siempre nos han contado. Ahora os voy a contar lo que es el Ignite y todo lo demás. Y necesitamos que nuestro alumnado sepa expresar aquello que ha aprendido, porque además cuando lo lese también va a haber una comprensión más profunda y un asentamiento más de ese conocimiento. Y a la vez tiene que aprender a transmitir esencia, lo más importante, en poco tiempo, porque tenemos muy poco tiempo. Mirad, a mí me pasaba una cosa que yo no sé si compartís, es que yo les ponía a hacer un trabajo y las exposiciones se me hacían eternas, eternas, como que a veces, recuerdo una ocasión que fue como antes de Semana Santa, luego pasó a Semana Santa, no terminábamos porque utilizaban unas exposiciones de, no sé, media hora o así, como el grupo era muy voluminoso, al final me pasaba varias semanas nada más que para ver una exposición, con lo cual no me planteaba hacer más exposiciones durante el curso. Encima también que fueran unas exposiciones muy buenas porque, como ya os digo, utilizaban recursos visuales con muchísimas letras y además un papel por delante que leían, con lo cual no estábamos trabajando absolutamente nada esta competencia que es la competencia lingüística o la competencia de comunicación efectiva. Entonces estuve investigando y me estuve formando y encontré este tipo de presentaciones que se llaman presentaciones sprint. Se utilizan dentro, sprint por lo que va, y se utilizan dentro del método del Design Thinking también y del Scrum, de los equipos ágiles, porque son parte de su ciclo. Pero yo ya lo utilizo en cualquier lugar, aunque no estemos haciendo esas técnicas, porque me parece muy interesante. Como decía la compañera, creo que es una compañera, porque perdonadme porque como los mensajes me salen y se van rápido, a veces no me da tiempo a leerlo entero. ¿Qué técnicas hay? Sí, también hay herramientas para hacer mapas visuales online que os la he puesto en esta presentación. Visuales y mentales, las dos cosas. Vale, entonces, ¿qué técnicas de presentaciones sprint podemos encontrar? Pues hay muchas. Estas son las que yo trabajo, que es Speaker Corner. Es una técnica, en realidad la creé yo, tiene que ver con, bueno, pues el lugar que hay en Hyde Park, donde tradicionalmente, históricamente, pues se subían encima de una piedra y defendían sus ideas religiosas o políticas, y luego la gente pues se acercaba y si le gustaba cómo había estado o le llegaba, pues le aplaudían, y si no, le tiraban verduras y podridas, ¿no? Entonces, claro, esto no lo hacemos en la clase, pero sí que os tengo que decir que en un rincón de la clase pongo el cartelito de Speaker Corner y luego pues dejo que se suban encima de una silla y todo, que a ellos les encanta esta parte, a ellos les encanta,
y tienen que defender, pues en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, depende de la actividad, cuál es su idea o su solución a un problema que yo les he planteado. De manera que el resto de la clase luego tiene que ver si le ha parecido una buena exposición o no, pero en este caso, en vez de tirar lechugas y verduras podridas, lo que hacemos es regalarle consejos para que la próxima lo haga mejor. Con ese sentido, que creo que es muy importante, porque también os digo que cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, de coevaluaciones, de exposiciones y todo eso, que me parecen súper enriquecedoras por el aprendizaje que se hace de inteligencia colectiva, normalmente nos encontramos con un escollo de educación, o yo diría de mala educación incluso, que tiene que ver con que somos poco propicios a asumir críticas. Entonces, cuando alguien te quiere decir, pues mira, se habla, lo primero que te sale es un es que, intentas argumentar por qué ha pasado y te sientes mal y lo sientes como un ataque y entonces de repente sacas ya tu escudo y tu espada, te lo tomas como algo personal. Pues yo intento que el alumnado, mi alumnado, trabaje, bueno, pues que trabaje mucho esto, oye, que he visto yo ahí, que ha salido en el periódico y todo, pues esto yo digo, yo inventé hace como 4 o 5 años, me parece, y salió porque hablando con el alumnado les dije lo del speaker, no saben lo que era, y ya lo puse, y luego también lo en la universidad y todo eso. Leeré la noticia que pone ahí. Como te decía, entonces trabajar un poco la asunción de crítica, tener una mente abierta a que la gente que te critica, por supuesto, con educación, que yo le digo que tenemos que tenemos que hablar con educación, que no es algo personal, que lo que criticamos es el acto en sí, es decir, la exposición y cómo pueda mejorar, y no a la persona. La persona hoy lo puede hacer de una manera y mañana de otra, y que es todo positivo. Yo le pongo ejemplo y le hago muchas charlas. Quien te critica es porque te quiere, tu madre, tu padre, las personas que te quieren te dicen las cosas que hacen mal para que tú crezcas y seas mejor. Entonces hay que intentar cambiar ese chip y estar más abierto a escuchar a la gente que cree qué cosas podrías mejorar. Y así lo intentamos en clase, en esa y en todas las técnicas. Elevator pitch. El elevator pitch, igual sí que lo conocéis, se llama la técnica del ascensor, y lo que te sitúa es en una situación de un rascacielos, pudiera ser de Nueva York, estos gigantes, y te vas a montar en el ascensor y de repente cuando miras al lado te encuentras a la persona que te puede solucionar tu problema, la vida. Y tienes solo 45 segundos, es decir, lo que tarda el ascensor en subir, para convencerle de que apoye tu proyecto o tu idea que tú quieres impulsar. Existe una técnica para crear comunicaciones así de pequeñitas. Yo a veces no lo hago de 45 segundos, tengo que reconocer que lo hago más como el ascensor de la delegación de Málaga, que tarda 2 o 3 minutos, ¿vale? Entonces le digo, en vez del ascensor del rascacielos de Nueva York, es el de la delegación, que tarda muchísimo. Y lo que hacemos es un modelo en el que hay una pregunta de enganche, un desarrollo en la esencia, una manera de redactar en positivo lo que estamos hablando y aprendemos la técnica, ¿vale? Esta técnica se utilizará mucho también hasta en selecciones de personal, con lo cual entrenar la técnica también me va a estar entrenando para pasar una entrevista de trabajo, ¿vale? ¿Y qué más? Pecha Kucha. Pecha Kucha, Ignite, ambos se refieren a unas técnicas de comunicación oral que se basan o que se apoyan en unas presentaciones. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pues no, porque Pecha Kucha, que por cierto fue creado por ingenieros, no, arquitectos, lo que buscaban era solución arquitectónica y querían ver a la mayor parte de ideas que pudieran ver en el mínimo tiempo, ¿no? Entonces se inventaron este modelo de presentación estandarizado, que son 20 diapositivas que se tienen que pasar de manera automática cada 20 segundos. Entonces, ¿eso qué no hace? Pues son 6 minutos 40. Sí, solamente puedo exponer durante 6 minutos 40. Y además,
Otro hándicap que se encuentra en la presentación es que solamente se pueden utilizar imágenes. Es decir, que no va a haber palabras en la presentación para que yo me concentre en lo que me estás contando. A ti la imagen te evoca la historia que está narrando, pero no puedes leer nada. Todo lo tienes que estar contando. Yo he visto pechacuchas con palabras, si tienen palabras no se puede llamar pechacucha. De hecho, las rúbricas que se utilizan, las listas de comprobación que se utiliza para el pechacucha, uno de los aspectos es que no tenga palabras, ¿vale? Ya os digo, 20 por 20 diapositivas. Esto se ha extendido tanto que incluso se han hecho noches de pechacucha y hay sitios donde se reúne la gente y hacen exposiciones sobre cosas, cuentan sobre muchos temas, también lo hay de educación, pero de muchos temas, marketing, de comercio, de muchísimas cosas, y en 6 minutos 40 tienen que contar alguna idea interesante que pueda aportar valor al resto. El alumnado lo hace exponiendo los aprendizajes que ha desarrollado. Normalmente un pechacucha, como son 6 minutos 40, yo lo hago sobre algo que tenga bastante volumen. No lo mismo que el elevator o que el speaker corner, que suelo utilizarlo en medio de del desarrollo de la unidad, ¿vale? Y el pechacucha como de cierre. Y el Ignite, que os decía que también es similar, lo que hace es reducir un poco las diapositivas, son de 15 diapositivas por 15 y este se crea en San Francisco y lo que pretende es, pues igual, reducir un poco el tiempo, pero tiene un hándicap más light porque permite que haya alguna palabra en la diapositiva, o sea, que se puede poner imágenes con palabras clave. En ninguno de los dos quiere presentaciones de muchísimas palabras, como a lo mejor alguna de las diapositivas que yo estoy poniendo aquí, porque intento que luego os quede mucho material, pero la idea es imagen, color, que nos atraiga lo que está diciendo y que nos evoque una historia que tengamos que contar. Como el alumnado no ve palabras, no puede leerlas y tiene que intentar sacar de su mente toda la historia de lo que quiere contar. Y además, en ambas cosas, se les da como una serie de pautas, tanto en el pechacucha como en el Ignite, igual que en el elevator pitch, para que aprendan a narrar o a contar historias con un sentido que sea de manera atrayente, que atraigan al público, ¿vale? Y esto sirve para presentar cualquier proyecto. Y luego vendrían las charlas TED. Las charlas TED son un poquito más extensas que todas las demás, estarían entre 12 y 15 minutos, y supongo que esto sí que lo conocéis, pero básicamente es que se pone un punto de iluminación en el centro con la persona que está hablando. También se puede utilizar una presentación, y ahí no hay hándicap de si tiene o no tiene letra, pero tampoco se recomienda que tenga mucha, ¿vale? Y bueno, empieza a contar la historia un poquito más larga. Yo lo suelo utilizar cuando la actividad pues requiere un poquito más de minutos. Pero fijaros, el pechacucha son 6 minutos 40, el Ignite son 5 minutos y pico, no recuerdo nada bien. Y eso que nos permite, pues a mí, por ejemplo, me permite que en una sola hora le doy la vuelta a todos los grupos de la clase. Y siempre todos los grupos de la clase van a exponer. Ahí me falta un punto. El año pasado creé igual ya también sale en la opinión o en algún lado, pero el año pasado en el aula se me ocurrió un modelo que le he llamado presentaciones relevo y os explico cómo va. La historia es que por un lado tengo unas tarjetas donde pone 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y por otro lado pues están los nombres, o sea, con papelitos diferentes, los nombres de todas las personas del equipo, del grupo que van a exponer. Cuando llega el momento de la exposición, en principio todo el equipo tiene que prepararse la presentación completa. De hecho, este año voy a incorporar un comodín que sea toda la presentación. Y cuando llegan a exponer, les toca, pues se levanta una tarjeta con el nombre de alguien y una tarjeta con el tiempo que va a hablar. Y a la vez vas dando el turno del cómo se van a presentar. Es decir, la primera tarjeta que sale Paula, pues, y Paula habla 1 minuto. Y luego la siguiente tarjeta, pues, yo qué sé, Adrián, que va a hablar 3 minutos. Las tarjetas de los minutos hay de todo a la hora. O 1 minuto también otra vez. De manera que tienen que conocer completamente la presentación y desconocen en el momento en el que van a intervenir y cuánto tiempo van a intervenir.
Y además tienen que estar pendientes de cómo está relatando su compañero o compañera anterior para poder seguir sin que se note mucho ese cambio, ¿vale? Fue bastante divertido, además de que me supuso bueno, me quitó un poco porque estaban muy acostumbrados cuando se exponían equipos a que cada uno se presentara su parte y pasaban del resto, no tenían ni idea de lo que estaban exponiendo los demás y claro, eso no es el objetivo de cuando se trabaja en equipo, uno tiene que saber defender el proyecto completo y esta propia técnica les obliga a que esto sea así. Vale, pues este tipo de presentaciones, que son presentaciones cortas, son muy útiles para el alumnado porque fomentan mucho su competencia comunicativa, es decir, le ayudan a saber expresarse bien, a buscar la esencia de las cosas que nos tienen que contar, a no divagar, también le ayuda a poder atraer con un mensaje, es decir, utilizar un mensaje de manera atractiva para las personas que te están escuchando y a la vez también tiene muchos aspectos positivos para nosotros y nosotras en el día a día, porque como os decía, nos permite que el alumnado practique mucho la exposición, porque son muy ágiles, y que hagamos, bueno, pues que podamos ver a toda la clase y que puedan mejorar y podamos darle feedback más continuo, ¿vale? Os he puesto una diapositiva que es la que le pongo al alumnado de cómo tienen que preparar el elevator pitch, de los puntos que tienen que decir, pero la paso, ¿vale? Y ya os digo, dentro de la soft skill relacionada con comunicación, yo creo que es completamente transversal porque se va a difundir con lo que tengáis que trabajar en el módulo concreto, independientemente. Y bueno, pues yo lo trabajo desde todos los aspectos de la comunicación. Hemos visto las presentaciones orales, también con producciones audiovisuales. Tienen que a lo mejor hacer un vídeo resumen de todo lo que han aprendido o para presentar una guía. El año pasado hicieron una guía de emprendimiento. Podcast. Este año tengo que deciros que incluso para atraer un poco su atención, y parece que ha funcionado porque están muy emocionados, vamos a utilizar el TikTok, que no sé si sabéis lo que es una red de vídeos, para hacer vídeos, pero en este caso vídeos relacionados con la prevención de riesgos laborales, o que es como vamos a empezar, y con relacionado con el emprendimiento, con habilidades de emprendimiento, ¿vale? Entonces hemos empezado ya esta mañana a ver cómo sale el canal de TikTok relacionado con emprendimiento y FOL, en este caso prevención de riesgo, que es como hemos empezado esta semana. Y luego presentaciones escritas y también la producción audiovisual le siga a esa organización de ideas de lo que han aprendido, etcétera. Esta mañana estaban haciendo los guiones de cómo iba a ir el vídeo para que no se olvidara ninguna de las cosas, ¿no? Iban a diseñar un vídeo de qué habilidades tiene que tener un emprendedor o emprendedora y después de una serie de investigaciones que han hecho, pues van a montar ese vídeo. Presentación escrita, infografía, yo utilizo Canva, que no sé si lo conocéis, pero Canva sin S, ¿vale? Que el Canvas de Ostenwald es para hacer la idea de negocio, pero aquí me refiero al Canva sin S, que es muy intuitivo. Si no lo conocéis, os recomiendo que lo utilicéis porque tiene un registro gratuito y os podéis hacer una infografía estupendas. Exactamente, es fantástico, a mí me parece fantástico. Y el alumnado, el mío es que tiene una competencia digital muy mala, igual el vuestro no es así, pero el mío es verdad que partimos, hoy he estado explicando cómo se guarda un archivo de Word en PDF y les parecía que le descubrió todo el mundo, estaban diciendo, maestra, ¿cuántas cosas vamos a aprender contigo? Y yo pensando, bueno, estamos en grado medio y todavía no saben abrir un archivo de Word o no saben guardarlo o insertar una tabla, imaginaros. Entonces el nivel de competencia es un poco bajita, pero el Canva es muy intuitivo y lo pueden utilizar perfectamente. Presentación he puesto tipo PowerPoint, que te puedes ir a un genial y que sería maravilloso también, pero bueno, yo digo que parto de un nivel muy, muy bajito, ¿vale? Y como parto de un nivel tan bajito, sí, también me preguntan qué es el Word y si es lo mismo que el OpenOffice y si el documento ese que aparece ahí le sirve. Bueno, y podemos estar como horas discutiendo sobre abrir una hoja, insertar una tabla o algo así. Y bueno, también las producciones escritas
las tienen que trabajar porque yo trabajo a través de portafolio y este año